comenzar a grabar. Ahí está. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta de una hipersensibilidad y un fenómeno llamado anafilaxia? Pues fue hace muchísimo tiempo, gracias a estos dos científicos, Riquet y Portier. Seguramente se acordarán en la clase de historia que ellos fueron los que describieron el fenómeno de anafilaxia. Entonces, ellos ya vivían en los 1900, ya había pasado la época dorada de Pasteur, pero todavía era muy conocido. Recordemos que hizo Pasteur, que si tenía un cultivo fresco, la gallina pues, se moría. Pero si ese cultivo estaba envejecido, es decir, estaba atenuado, se le inoculaba a la gallina y parecía que pues, no le hacía nada. Como no sabían si esto era derivado de realmente este cultivo envejecido o porque se les aplicó mal el cultivo, pues entonces a esta misma gallinita le aplicaron el cultivo fresco y ¿qué pasaba? Pues nada, se quedaba protegida. Nunca se iba a enfermar con este cultivo de bacterias. Pues Riquet y Portier lo que hicieron fue partir de esto para aplicarlo en algo que le molestaba a los príncipes de Mónaco. Ellos cuando se iban a las playas a nadar, resultaba que algo que a la realeza no le agrada es tener daños en la piel. Entonces, cuando se metían a nadar al mar, estaba esta medusa de mar, Physalia physalis, que pues tiene una molécula que pues, se le llama toxina, aunque en realidad no nos hace tanto daño. Doctora, Sí, ¿qué pasa? que una compañera la sacó del Zoom, que si la puede volver a aceptar. Ahí está, ya la volví a admitir. Gracias, doctora. Entonces, pues a los príncipes de Mónaco les molestaba que estas medusitas, así como Bob Esponja, les picaran y les hicieran su ronchita. Dijeron, no, pues ustedes tenían a sus científicos, así como a la orden, que eran Riquet y Portier. ¿Ustedes cómo me van a resolver esto? Porque a mí no me gusta que me estén picoteando o que me esté haciendo daño esta medusa y me salgan estas ronchotas. Pues ellos lo que dijeron es, ay, ¿qué tal si hacemos lo mismo que hizo Pasteur? Tratamos de proteger al príncipe de Mónaco, atenuando a esta toxina o a esta molécula que le está causando irritación. Pues sacaron los componentes de esta medusa, los maceraron, los trataron de inactivar, de atenuar con calor, con alcohol, con unos métodos, y después dijeron, pues vamos a aplicársela a un perrito, ¿no? Se la pusieron al perrito y pues al inicio pues no había problema, pero acuérdense que necesita existir el reto nuevamente con ese componente dañino, en este caso la toxina. Se lo inyectan de nuevo al perro 2, 3 días después. ¿Y qué pasa rápidamente? Nuestro perrito se muere debido a esta cosa, a la anafilaxia. Observaron que el perrito en la segunda inoculación se le cerraron las vías respiratorias y se empezó a hinchar muy rápido. ¿Por qué razón? Pues porque en realidad este componente no era algo a lo que se le tuviera que hacer o se le pudiera eliminar, sino más bien lo que favorecieron fue el cambio de isotipo de IgMs que se puso en la primera inoculación hacia un isotipo IgE. Cuando pusieron esta segunda inoculación, la IgF rápidamente fue a activar a los mastocitos que liberaron histamina a lo loco, y acuérdense que favorece la histamina, pues la vasodilatación, el proceso inflamatorio. Sin embargo, este fue tan exacerbado que cerró las vías respiratorias por contracción del músculo liso, aumentó la vasodilatación y el perrito pues muere, ¿no? De un choque anafiláctico. Ajá. Este fenómeno, así se describe, de hecho, este es el primer antecedente de las hipersensibilidades. Durante muchísimo tiempo se pensó que solo existía este tipo de hipersensibilidad, que todas eran mediadas a través de IgE, pero a través de la investigación pues se dieron cuenta que en realidad hay 4 tipos de hipersensibilidades. La que acabamos de ver es la hipersensibilidad tipo 1, mediada por las IgEs, que cuando detectan a este alergeno, entonces rápidamente son reconocidas por el receptor Fc-epsilon-R y hace que los mastocitos degranulen.
pero de una manera exacerbada, generando una gran cantidad de inflamación y vasoconstricción, constricción del músculo liso, generando pues eso que ustedes típicamente ven como una reacción alérgica, ¿no? Que les sale una ronchota o que no pueden respirar o que les da mucha comezón. Todo eso es mediado por la IgE. Luego tenemos a otro tipo de hipersensibilidad, la tipo 2, y esta está mediada por el isotipo de anticuerpos IgGs e IgMs. Y estas lo que hacen es reconocer en la superficie de una célula el antígeno. Véanlo aquí. Y cuando reconoce este antígeno en la superficie, rápidamente se pueden hacer las funciones efectoras de los anticuerpos. ¿Cuál es? Activación del complemento vía clásica, citotoxicidad mediada por anticuerpos y también la opsonización y su fagocitosis. ¿En qué tipo de enfermedades ocurre esto? Ustedes ya lo vieron en la isoeritrolisis neonatal equina, en donde tenemos el eritrocito aquí, tiene sus antígenos de superficie normales, pero los anticuerpos de la madre que han sido transferidos detectan rápidamente a este antígeno, haciendo que ahora una célula NK reconozca esta porción FC y mate este eritrocito a través de la liberación de perforinas y granzimas. O también este mismo eritrocito, reconocido por estos anticuerpos, posteriormente será destruido por el complejo de ataque de membrana, ya que acuérdense que aquí en la porción FC se une el C1Q y empieza toda la cascada, ¿no? O sencillamente pues se queda aquí el anticuerpo para ser opsonizado, este eritrocito, y posteriormente fagocitado. Existen otras enfermedades también que tienen este tipo de hipersensibilidades, casi siempre son anemias hemolíticas autoinmunes. Las trombocitopenias autoinmunes también son similares a esto. Aunque otras cosas como enfermedades infecciosas pueden inducir la hipersensibilidad tipo 2. El ejemplo típico son todos estos parásitos intracelulares de eritrocitos que cuando empiezan a dividirse, la célula adquiere algunos antígenos de superficie y entonces rápidamente pueden ser reconocidos y eliminados por estas funciones efectoras de los anticuerpos. Luego tenemos a la hipersensibilidad tipo 3. Este tipo de hipersensibilidad es mediada también por anticuerpos, casi siempre anticuerpos IgMs e IgGs, pero aquí lo que reconoce son antígenos muy pequeñitos, antígenos que están solubles, como en el caso de las precipitaciones, ¿se acuerdan? Entonces, estos antígenos que andan por ahí solubles son rápidamente reconocidos por los anticuerpos y forman una red que se llama complejo inmune. Estos complejos inmunes entonces se van y se depositan perdón, en diferentes vasos sanguíneos de calibres pequeñitos, casi siempre en los capilares renales. Entonces, estos complejos inmunes, al irse a los capilares renales, generan una gran inflamación y pues hay daño renal, ¿no? ¿En dónde vemos este tipo de hipersensibilidades? También casi siempre en enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, donde el complejo inmune, todo es enmarañado de antígenos y anticuerpos, se va a las articulaciones, genera inflamación y se queda ahí depositado. Ajá, y empiezan también a destruir posteriormente algunos componentes celulares y de la matriz extracelular. Otro caso es la glomerulonefritis en el lupus eritematoso sistémico, en algunas otros tipos de enfermedades como la vasculitis necrosante, en donde los complejos inmunes se quedan ahí adosados al vaso sanguíneo, generan inflamación y pues inducen la muerte de una célula endotelial generando esto, vasculitis. Y luego el último tipo de hipersensibilidad es la 4 o hipersensibilidad tardía, y esta hipersensibilidad es la más particular de todas, porque es mediada por células, casi siempre linfocitos T citotóxicos, linfocitos T y los macrófagos que andan ahí de chismosillos, ¿no? En este caso, es retardada, pero en realidad todas las demás también,
Este tipo de hipersensibilidad es muy importante porque ustedes lo van a ver en las reacciones, en las intradermorreacciones. ¿Se acuerdan que les decía que para las respuestas alérgicas les ponían los alergenos ahí? En realidad, ese tipo de respuesta es una combinada entre el tipo 1 y la tipo 4. Otra cosa también típica en la hipersensibilidad tipo 4 es si ustedes se ponen un arete y de repente, después de un mes, 2 meses, les empieza a dar mucha comezón, es porque los antígenos del arete o de la cosa que se hayan puesto se empiezan a adquirir por la célula, lo cual hace que sea por los macrófagos casi siempre. Es una detección de que esa proteína o de alguna molécula que está aberrante lo presenta a través de MHC clase 1 y entonces una célula T citotóxica va y trata de eliminar esto. Es retardada a veces también porque por mucho tiempo, en este caso el antígeno pasa desapercibido, pero de repente se activa. Otro ejemplo de este tipo de hipersensibilidad es la hipersensibilidad por contacto. Si ustedes se ponen a veces mucho tiempo los guantes de látex, empiezan a adquirirse moléculas del guante de látex y lo mismo. Estas células empiezan a detectarlo como si fuera extraño y se activa una respuesta de linfocitos T citotóxicos. Y bueno, el típico y el que van a ver será ¿no? La respuesta de la tuberculina. Ok. Pero yo tengo una duda. Sí, ¿qué pasa? En la hipersensibilidad tipo 1 y en la 2, ¿siempre es como por segundo contacto con el antígeno o es desde el principio? Sí, siempre, acuérdense, en realidad cuando ustedes ven ya la patología, es decir, ya degranuló el mastocito o ya se hizo la citotoxicidad mediada por anticuerpos, es porque hay una respuesta de memoria. En la primera intención no va a ocurrir. Les voy a decir el caso de los alergenos. Primero, ustedes son alérgicos al polen, ¿no? Entonces, cuando eran muy chiquititos, la primera vez que tuvieron contacto con el polen, no hubo una respuesta severa. ¿Por qué? El isotipo de anticuerpos que se generó en ese momento fue IgG, no hay problema. Pero en la siguiente temporada, cuando ustedes tuvieron el segundo contacto con el polen, entonces rápidamente las células de memoria, los linfocitos B de memoria se activaron y en lugar de producir IgGs, lo que producen son IgEs y eso es inmediato. Cuando ocurre eso, entonces hace la unión con el alergeno, se activa ese receptor Fc-εR y rápidamente degranula esta célula cebada, pero justamente fue hasta el segundo contacto. En el caso de los alérgicos, eso es muy particular porque a veces dicen, no, pues es que yo nunca me había dado una alergia hacia esto, pero probablemente la primera vez que tuvieron contacto con ese antígeno ni siquiera se dieron cuenta. Porque los alergenos son, digamos que, partículas muy comunes, ¿no? Como les digo, las heces de los ácaros, el polen, el polvo, el pelo de algún animal. Y luego... Por eso, perdón. Por eso en la isoritrolisis neonatal equina los efectos se presentaban hasta que tuviera el segundo potro, ¿no? Exactamente, porque en el primer potro, aunque la mamá produjera los anticuerpos, ya no están en contacto con el primer potro. Tal vez haya, sí, unos poquitos anticuerpos después de los 7, 14 días, pero en el segundo potro la producción de anticuerpos es inmediata por parte de la madre, porque es una respuesta de memoria. Y entonces, toda esa gran cantidad de anticuerpos se le pasan al segundo potro, justamente como lo acabas de decir. Hay otro ejemplo. Seguro ustedes les han dicho, no, es que son alérgicos a las sulfas o alérgicos al trimestoprim o cosas así, ¿no? De hecho, en el caso de los Dobermans, las sulfas están contraindicadas porque son hipersensibles, ¿no? Si ustedes así no hubieran llevado inmunología, pensarían, pues es una alergia, ¿no? Y hasta les dicen así, alergia, pero en realidad es un tipo de hipersensibilidad 2. ¿Qué pasa? Doctora, Sí, ¿qué pasa? una compañera está en la sala de espera. Ahí No voy. sé si podría dejarla entrar, Sí. por favor.
Sí, sí, ahí está, ahí está. Ok, entonces, en el caso de los Dobermans, la primera vez que tomaron sulfas o algún antibiótico derivado, probablemente no tuvo ningún problema. Ujú. Pero los fármacos en realidad es difícil que se metabolicen al 100%. Siempre queda ahí algo, una pequeña molécula en circulación. Dentro de esas moléculas se van y se unen a la superficie de los eritrocitos. Y hasta ese momento, pues, pasa desapercibido, ¿no? Es una cosa ahí, medio en bajas concentraciones, en algunos eritrocitos se une, en algunos no. ¿Qué pasa cuando le dan la segunda dosis de sulfas, que seguramente puede ser al día 4 o al día 5? Pues entonces estos eritrocitos adquieren suficiente antígeno en su superficie y además ya se evocó una respuesta de memoria. Cambió de isotipo IgM a IgG. Cuando pasa eso, entonces esta célula NK reconoce a la porción FC de este anticuerpo IgG y elimina rápidamente a estos eritrocitos. Entonces, ese tipo de hemólisis no es una hemólisis autoinmune, pero es una hemólisis derivada de una hipersensibilidad a sulfas, porque esa parte de metabolito se une a la superficie de los eritrocitos y ahora sí es algo extraño. Y hasta la segunda ocasión que tenga contacto con este fármaco, pues será más evidente. Ajá. O depende también de la dosis de fármaco. Probablemente solo fue una sola dosis, pero si es una dosis tan elevada, pues va a estar estimulando constantemente al sistema inmune y además se queda ahí adquirido en la superficie de los eritrocitos. ¿Sí quedó más o menos claro? Sí, gracias, doctora. Ok. Bueno, entonces eso es hipersensibilidad tipo 2. La tipo 3 es así, casi es de puras enfermedades autoinmunes. Lupus, artritis reumatoide, vasculitis, la famosísima enfermedad del sueño, entre otros. Ok, bueno, eso se los dejo porque hasta ahí nos vamos a quedar. Esto no viene en el examen, pero para que no se nos olvide. Entonces, ahora lo que vamos a hacer será dar un breve repaso. Ujú. Vamos a ver aquí. ¿Ven mi pantalla? Sí. Miren, hasta está la famosa leche NAN ahí en los anuncios. Eso es una cosa muy extraña. Qué bueno que apareció eso, porque seguramente ustedes en los comerciales de leche han escuchado que dice que tienen DHA, ¿no? ¿Y alguien sabe qué es el DHA? Es un ácido graso, ¿no? Ajá, pero pues, bueno, no sé si ustedes, yo fui de chismosa y al súper a ver si decía qué es el DHA, o sea, qué exactamente es en la leche y no dice. Entonces, se me hizo muy curioso que anuncien eso y ni siquiera lo pongan, ¿no? El DHA es el ácido docosa hexanoico y ese ácido graso, pues favorece la resolución de la inflamación. Exactamente, por ser un omega 3. Y hay que tener cuidado porque, por ejemplo, algunos alimentos dice que vienen suplementados con omega 3 y omega 6, pero el omega 3 es, digamos, favorece la resolución de la inflamación, a diferencia del omega 6 que promueve la inflamación. Entonces, cuando tenemos un alimento que tiene estos dos ácidos grasos, en realidad es efecto nulo porque uno promueve y el otro está ayudando a la resolución. Pero bueno, solamente era una cosa de curiosidad. Ajá. Ay, no sé qué dice. Ahí está. A ver, alguien dice algo en el chat. Sí, ¿qué pasó, Natalia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ajá, entonces, ¿cuál es la diferencia entre alergia e hipersensibilidad? La alergia es una hipersensibilidad tipo 1. Eso es a lo que se le llama alergia.
que es la típica que conocemos de mediada por IgEs, que activan a mastocitos y que hay una inflamación así, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, ay, tiene una respuesta alérgica es porque está viendo todos esos signos, ¿no? Está viendo que está inflamado el animal, que se le están cerrando las vías respiratorias, que tiene ahí algún tipo de salpullido. A esa es a la que se le llama alergia. Y entonces, pero ese es tipo 1. Pero hay otros tipos de hipersensibilidades, la 2, la 3 y la 4, las cuales en general no se les llama alergia. A veces se le llama alergia a la tipo 2, pero ese sí está mal dicho ese término. Es mejor. De hecho, incluso yo les recomiendo que eviten decir ya la palabra alergia y mejor lo denominemos como hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3 o 4. Sí, porque luego hay mucha confusión, como eso que les digo de la alergia a las sulfas, cuando en realidad es un tipo de hipersensibilidad tipo 2, no tiene nada que ver con la IgE, ¿ok? Bueno, entonces vamos a comenzar con el repaso. Lo primerito que tendríamos que recordar es cuáles son las células presentadoras. Ay, Dios. Ahí se escucha muy fuerte eso, ¿verdad? Bueno, lo primero es cuáles son las células presentadoras de antígeno. Yo les pongo así porque son antigen presenting cells. Estas son 3 principales. Acuérdenme cuáles son. Ahí le voy a poner el nombre. Células dendríticas. Células dendríticas, ajá. Linfocitos B. Y linfocitos B. Ajá. Estas dos son de inmunidad innata y estas son de inmunidad adaptativa. Pero esas son las células presentadoras profesionales de antígeno. ¿Cuál es la característica de estas células? Que presentan ¿qué moléculas en su superficie? MHC. Exacto, presentan MHC clase 1 y clase 2. Pero lo que las hace más particular es esto, que presentan MHC clase 2, porque el MHC clase 1 ¿en dónde está también? En todas las células nucleadas. Exacto, todas las nucleadas. Entonces, hasta ahí, eso es lo que siempre debemos recordar. Ahí no sé qué. Ahí está. Ay, qué bonito es escribir así, ¿eh? Ay, yo extraño mi pizarrón. Lo siguiente que tenemos que pensar es en qué es el MHC clase 1 y clase 2. Entonces, tenemos aquí ay, no sé qué pasa. Ahí está. Tenemos aquí un MHC clase 1 y un MHC clase 2. El MHC clase 1, ¿cuál es su estructura? Tiene una cadena alfa que se divide en 3 segmentos. Alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y tiene una molécula accesoria que se llama beta 2 microglobulina. Ajá. Lo decíamos, está en todas las células que tienen núcleo. En el caso del MHC clase 2, aquí tenemos una estructura diferente. Tenemos una cadena alfa y una cadena beta. En el caso de estas se dividen en alfa 1, alfa 2 y beta 1 y beta 2. Ajá. ¿En dónde se va a expresar? Como lo dijeron ahorita, solamente en las presentadoras de antígeno. Este MHC clase 1 es capaz de anclar antígenos derivados ¿de dónde? Antígenos intracelulares. Ajá. Solamente puede anclar antígenos intracelulares. A diferencia del MHC clase 2, que solo puede anclar antígenos derivados de afuera de la célula, es decir, antígenos extracelulares. Ajá. ¿Dudas hasta aquí?
No. Ok, bueno. Pero, pues, qué bueno que pueda anclar antígenos, pero, pues, ¿qué es un antígeno? Entonces, tiene diferentes características un antígeno. Es cualquier molécula que es extraña al organismo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner a una bacteria. Este es un antígeno. Pero para que tenga la capacidad de activar al sistema inmune, necesita tener la característica de ser inmunogénico. ¿Y eso se lo va a dar qué cosa? Que sea de más de 10 kilodaltones, que preferentemente sea de origen proteico, que su estructura sea terciaria, pero que sea rígida, pero también degradable. Ajá. Entonces, hasta ahí esas son las características. ¿Puede ser otra cosa además de proteína? Sí. El siguiente que tiene grado de inmunogenicidad van a ser los carbohidratos, los lípidos y muy, muy hasta el final, los ácidos nucleicos. Ajá. Pero este antígeno, a su vez, tiene diferentes lugares. Cada antígeno tiene una gran cantidad de determinantes antigénicos o epítopos. Ajá. Entonces, este antígeno, esta bacteria, puede tener un epítopo aquí, puede tener otro epítopo acá, otro acá, otro acá, otro aquí en la superficie, una gran cantidad de epítopos. Ahora, estos antígenos, a su vez pueden ser clasificados, ¿no? Entonces, podemos tener antígenos que son, a ver, ¿alguien me puede decir? Los principales, los que más fácil son los heteroantígenos o genoantígenos, que son derivados de otra especie. Pero si fueran derivados de la misma especie, por ejemplo, los grupos sanguíneos, ¿cómo se llaman esos? Autoantígenos. Aloantígenos. Son de la misma especie, pero entre individuos es diferente. Ahora sí, lo que dijeron ahorita, si es un antígeno derivado del mismo organismo en donde se está generando una respuesta autoinmune, es un autoantígeno. Ajá, estos son verdaderos antígenos. Pero hay uno que es un antígeno no inmunogénico que se llama apteno y que para ser inmunogénico se une a un acarreador. Luego tenemos también a otro que se llama superantígeno, pero en realidad no es un antígeno. Es como un humano. Ajá. Un humano normal sería todos estos que acabamos de ver, pero un superhumano o un superhéroe ni siquiera es humano. Y es casi lo mismo que pasa con el superantígeno. Puede activar al sistema inmune sin necesidad de unirse al TCR o al BCR. Ajá. Entonces, recordemos que todos estos sí se pueden unir al TCR o al BCR, pero este no lo puede hacer. Ajá. ¿A través de qué se unen estos heteroantígenos, aloantígenos, autoantígenos? A través de sus determinantes antigénicos o epítopos. Estos epítopos, a su vez, pueden ser clasificados en diferentes, ¿no? Puede ser un epítopo estructural, en donde se sigue una secuencia de aminoácidos. Es aminoácido 1, Entonces tenemos aquí, voy a poner que esta es una proteína. Este es mi antígeno. Y tenemos al epítopo secuencial, que sería este, en donde se sigue la secuencia de aminoácidos. 1, 2, 3, 4, bla, 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 ¿no? Tenemos un epítopo escondido, en donde solamente si degrado a esta proteína lo vamos a poder identificar, sería ese.
Es un epítopo escondido. Ajá. Y luego tenemos a uno que se puede ser el más reconocido, que es un epítopo inmunodominante, en donde a esa es donde se va a ir dirigida la respuesta inmune principalmente. Ajá. Luego, nada más para recordar cómo actúa un superantígeno, tenemos aquí a un linfocito T, necesitemos aquí a una célula presentadora de antígeno. Lo que debería ocurrir usualmente es que el TCR de este linfocito T interacciona con alguna molécula, en este caso, por ejemplo, un MHC clase 1, ¿no? Pero aquí lo que necesitamos forzosamente es nuestro antígeno que interacciona a través de sus epítopos. En el caso del superantígeno, esto no ocurre, esto no lo necesita. El superantígeno lo que hace es hacer un chicle casi entre estas moléculas. Entonces existe una cosa que se llama entrecruzamiento de receptores y activa lo loco a esta célula que empieza a proliferar. Pero son clonas, son diferentes clonas. Ajá. Es una proliferación clonal incontrolable. Sale todo de control. Luego, entonces ya sabemos cuáles son las células presentadoras de antígeno, ya sabemos cuáles son las moléculas MHC que se expresan, ya sabemos que los antígenos, las características de los antígenos que se van a estar anclando a esas moléculas del MHC. ¿Qué nos falta entonces? Saber sobre la respuesta inmune celular y la respuesta inmune humoral. En el caso de la respuesta inmune celular, vamos a cambiarle de color. Nos referimos a qué células, a linfocitos T, CD8 o linfocitos también llamados citotóxicos, principalmente. Ajá, esos nunca deben faltar, esa es una respuesta celular definitiva. Pero también pueden estar ahí algunos linfocitos, no sé qué hice. Respuesta celular. TCD8 positivos, pero también pueden estar algunos linfocitos TH1. Ajá, pueden estar. Esta respuesta celular, ¿hacia qué tipo de antígenos va dirigido? Antígenos intracelulares. Entonces, lo que va a pasar es que tenemos alguna celulita que anda ahí muy mona, que por alguna razón se infectó con un virus. Ajá. Esta celulita ni siquiera se da cuenta, ¿no? Está dormida todavía. ¿Qué puede pasar? Pues este virus va a ser procesado. Vamos a hacer aquí una grandota, es una parte de la célula. Este virus, como es una partícula extraña, va a ser unido o va a ser marcado a través de una proteína que se llama ubiquitina. Esta es la señal para que se vaya hacia un complejo multiproteico que se llama proteasoma. Ahí en el proteasoma, espérenme, que creo que hay alguien aquí, ahí está. En el proteasoma se generan péptidos muy pequeñitos. ¿Se acuerdan como de qué tamaño eran esos péptidos pequeñitos? De 8 a 13 aminoácidos más o menos. Y van a pasar a una estructura subcelular que se llama retículo endoplásmico. Ajá. ¿A través de qué pasan al retículo endoplásmico? ¿Alguien se acuerda? TAP1 y 2. Exacto, TAP1 y 2. Pasan al retículo endoplásmico y ahí en ese lugar se van a encontrar con ¿qué creen? Con una molécula MHC clase 1. Entonces, este péptido se ancla aquí. Esta molécula MHC clase 1 viaja hasta la superficie celular con su péptido ya anclado. Aquí está. Entonces, esta celulita ya está lista para presentar su antígeno. Pero necesita otras cosas para migrar hasta el ganglio linfático. Entonces, gracias a la respuesta que se dio aquí por el reconocimiento
de TLR3, del RNA, entonces se pudo haber reconocido, se produjeron interferones tipo 1 y tal vez algún tipo otro de citosina. Eso lo que hace es que le salgan patitas a esta célula, va a ir caminando ¿hacia dónde? Hasta el órgano linfoide secundario más cercano. Casi siempre es un ganglio linfático. Ya cuando llegó esta celulita aquí al ganglio linfático, va a entrar a este a través de ¿qué vía? Vía de entrada o vía aferente. Ya salieron aquí sus patitas. Ajá. Tiene ahí su molécula MHC clase 1 con su péptido. ¿Y a quién se lo va a presentar? ¿A qué célula se lo va a presentar si es un MHC clase 1? En el ganglio A un linfático. linfocito. Ajá, a un linfocito. ¿Qué tipo de linfocito? Citotóxico. ¿T citotóxico? Ese es un T citotóxico. ¿A través de qué estructura lo va a reconocer? De un TCR. Entonces vamos a hacer esta como si fuera una lupa. ¿Qué va a estar sucediendo entre la interacción de esta célula presentadora de antígeno? Ay, perdón, APC. Y este linfocito. Este es un linfocito T citotóxico. Van a ocurrir ciertas interacciones. La primera de ellas, la que yo les decía, es el TCR es capaz de reconocer al antígeno por el epítopo de este MHC clase 1. Ajá. Entonces, aquí está el MHC clase 1. Este es MHC clase 1. Ese es el antígeno, el moradito. Y en rosita tenemos a nuestro TCR. Ajá. Esa es la interacción más importante. La la necesaria para que ese linfocito T se active. Y además, este linfocito T es altamente específico, no puede andar reconociendo todo. Reconoce solamente a ese epítopo y gracias a eso va a poder proliferar específicamente. Es un TCR entre 1 por 10 a la 14 diferentes TCRs. Ajá. Entonces ya ocurrió esa interacción, pero necesitamos otra cosa que se llama restricción del MHC, que quiere decir que el MHC clase 1 solamente podrá interaccionar con el TCR de un CD8 o el MHC clase 2 con un TCR de un CD4. Esto debido a que una parte de este linfocito T citotóxico, que se llama CD8, interacciona con la porción invariable de la molécula MHC clase 1, particularmente con la porción alfa 3. Es por eso que esta restricción del MHC solo se da. No podría este CD8 reconocer a un MHC clase 2 porque ni siquiera tiene la subunidad alfa 3. Ajá. Entonces, esa restricción del MHC es importante. Y luego, si solamente ocurriera esto, esta célula citotóxica se moriría. Sería muerte llamada anergia. ¿Por qué razón? Porque es una señal insuficiente. Sí es la más importante, pero por sí sola no es suficiente. Para que haya una señal suficiente necesitamos señales coestimuladoras. En este caso, la coestimulación es a través de las moléculas CD80 y CD86 que interaccionan con la molécula CD28 del linfocito T citotóxico. Además de eso, necesita que haya paso de citocinas hacia ambos lados. ¿Qué citocinas? Por parte de la célula presentadora de antígeno le va a dar interleucina 12
como se los enseñé ahí en el meme, y por parte de este linfocito T citotóxico liberará interferones gamma y también liberará interleucina 2. La interleucina 2 actúa sobre el mismo linfocito T citotóxico para que éste haga su función, que será proliferación clonal, y algunas serán células efectoras y otras serán células de memoria. Las células de memoria se quedan ahí guardaditas en el ganglio linfático. Ahí se quedan en nuestro ganglio linfático. Y las efectoras van hasta el sitio de daño. Ajá. ¿A dónde? Van a poder eliminar a la célula, a cualquier célula que presente ese epítopo. Entonces, este linfocito T citotóxico, que proliferó clonalmente, ya tenemos muchas clonas, viajan por quimiotaxis ¿hasta dónde? Hasta el sitio de daño. Ahí en el sitio de daño, uno de estos linfocitos T citotóxicos con su TCR específico podrá reconocer alguna celulita que tenga esa proteína del virus. Está muy triste esta celulita porque tiene esas proteínas virales. Como es una célula nucleada, podrá expresar a estas proteínas del virus a través de su molécula MHC clase 1. Entonces, existe el reconocimiento MHC clase 1, péptido y TCR. Ahora sí, solo requerimos esta señal para que este linfocito T citotóxico haga su chamba, que será liberar perforinas y granzimas para que esta celulita que estaba enferma por ese virus, en realidad ahora, pues se muera, ¿no? La va a matar por apoptosis. Este linfocito T citotóxico, además de poder matar a través de este medio, pues puede liberar más interferón gamma, que activa a las células NK y a los macrófagos, o también puede tener otras señales como Fas ligando, que también induce la muerte de esta celulita. Ajá. Esa es la respuesta inmune celular. ¿Dudas hasta aquí? No, No, ok. En el caso de la respuesta inmune humoral, pues es algo muy similar, pero con pasos extras. En este caso vamos a tener aquí a nuestro macrófago, anda por ahí muy feliz, y adquiere a una partícula extraña, a un antígeno extracelular. Ajá. En este momento, como se forma un fagosoma, se fusiona con un fagolisosoma. ¿Y qué le pasa a ese antígeno extracelular? Se degrada. Ajá. Le voy a hacer aquí un zoom. Lo que ocurre en realidad aquí es que estos antígenos que están en una vacuola ya degradados, antígenos degradados, se van a fusionar con otra vacuola. En esa vacuola vienen moléculas del MHC clase 2. Ajá, pero vienen además con una cosita que se llama clip. Ay, perdón, espérenme tantito. Clip, ajá, esa patita va de más. Entonces, ese clip, ¿de dónde venía este MHC y ese clip? Pues venía justamente del retículo endoplásmico. Ahí está nuestro retículo endoplásmico. Se sintetizó aquí nuestra molécula del MHC clase 2. A esa molécula del MHC clase 2 se le puso una cadena invariante, ajá, o cadena ligera, LI se llama. Y esta cadena invariante, después este MHC con su cadena invariante va a pasar a una vacuola, se va a degradar una parte de esa cadena invariante y solo se queda un cachito que ocupa justamente a alfa 1 y a beta 1. De tal forma que queda ese cachito que se llama clip. Ajá. Cuando se fusionan, bueno, de ahí vino, cuando se fusionan los antígenos degradados de esta vacuola
con esta otra vacuola, alguno de esos antígenos desplaza al clip y entonces ahora ocupa su lugar. En la célula, lo que va a pasar en su superficie es que viaja ahora este MHC clase 2 a la superficie, pero ahora en lugar de tener el clip, tiene a nuestro antígeno exógeno. Ahora, después de que ocurre esto, acuérdense que como es un antígeno exógeno, a esta célula presentadora de antígeno también le salieron patitas, ¿no? ¿Y a dónde se va a viajar? Pues hasta el órgano linfoide secundario más cercano. Ahí en el órgano linfoide secundario más cercano, ¿a quién le va a presentar? ¿A qué tipo de linfocito ahora? Cooperador. Exacto, a un linfocito T cooperador o CD4 positivo. Y esto va a ocurrir, entonces aquí tiene su molécula MHC clase 2, tiene a su antígeno, y la primera interacción, la más importante, será con el TSR. Ajá. Lo mismo, aquí hay restricción del MHC. Entonces, la molécula CD4 de este linfocito interacciona con la porción invariante de alfa 2 o de beta 2. Esa es la restricción del MHC. Lo mismo, esa interacción es la más importante, pero si existe solo eso es insuficiente. Entonces, si solo existiera esa interacción, el linfocito T se iría a anergia. Para que no ocurra eso, entonces necesitamos las señales de coestimulación. CD80, voy a poner aquí encima, CD80 y CD86 por parte de esta célula presentadora de antígeno, y esto es reconocido por el CD28 del linfocito T cooperador. A su vez, se va a ver la interacción o la tercera señal con citocinas de ambos lados. La célula presentadora de antígeno le manda interleucina 12 a este linfocito T, y este linfocito T cooperador le puede dar muchas citocinas. Interferón gamma, interleucina 4, interleucina 13, muchas citocinas. Una de las más importantes pues será ese, ¿no? El interferón gamma. Entonces, ¿qué le va a pasar a este linfocito T cuando ya tengan la señal más importante y las coestimuladoras? El conjunto, acuérdense de esas señales, se llama sinapsis inmunológica. Pues este linfocito T va a proliferar como loquito. Hará la proliferación clonal que culmina en dos cosas, ¿no? En células efectoras o en células de memoria. Hasta ahí hay una... es muy similar a la historia anterior, pero resulta que estas células efectoras se pueden hacer de varios perfiles. Pueden ser linfocitos TH1, linfocitos TH2, linfocitos TH17, linfocitos TH19 o linfocitos T reguladores. Ajá. ¿De qué va a depender esto? Pues de las citocinas que estén produciendo estos linfocitos. En el caso de los TH1, producen mucho interferón gamma y mucho interleucina 2. En el caso de los TH2, producen interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13. En el caso de los 17, interleucina 17, 22 y 23. En el caso de los TH9, ese es 9, no es 19. Esos TH9 producen IL9. Y en el caso de los T reguladores son bien importantes porque producen TGF-beta e interleucina 10. La función de estos T reguladores es bloquear a todos estos. Están proliferando clonalmente y ese T regulador les dice, hey, paren de proliferar. ¿Por qué? Esta citocina lo que hace es parar el ciclo celular. Entonces, alguna de esos, no importa si es TH1, TH2 o TH17, va a cooperar con otra célula. Entonces, en la zona del folículo linfoide, donde yo les decía que está enriquecido de linfocitos B, este linfocito T va a viajar para poder cooperar con
un linfocito B. Entonces, este linfocito T cooperador coopera ahora con un linfocito B. ¿Cómo ocurre la cooperación? Pues una de las explicaciones más sencillas es a través de las citocinas que le va a estar dando este linfocito T cooperador, ¿no? Por ejemplo, interleucina 4. Pero eso es insuficiente para la cooperación. Entonces, ¿cómo podrían cooperar si esta es una T y esta es una B presentadora de antígenos? Pues como lo hizo con una presentadora, ¿no? Entonces, este tiene su TCR y este linfocito B, por alguna razón, tiene una molécula MHC clase 2 con el antígeno. Ajá. Este linfocito B tiene la molécula MHC clase 2 con el antígeno y esto se le va a presentar a alguna de las tantas clonas que acaban de proliferar. ¿Cómo es que este linfocito B adquirió a ese antígeno? Pues acuérdense que un linfocito B tiene su BCR, que no es más que un anticuerpo de superficie. Entonces, vía linfática, aquí llegó vía linfática. Vamos a poner esto es una vía linfática. Por aquí viajó el antígeno. Y por vía aferente entra este antígeno, el cual es reconocido por este BCR, es fagocitado, es procesado y al final es presentado a través de esta molécula MHC clase 2. Entonces, ocurre también lo mismo, esta interacción es la más importante, pero requerimos de las otras señales. Las citocinas ya las vimos por parte del linfocito T que acaba de proliferar y también la interacción con estas moléculas coestimuladoras. En este caso se da CD80 y 86 de parte del linfocito B, el cual es reconocido por CD28 del T. También existe otra molécula que se llama CD40, el cual será reconocido por CD40 ligando por parte del linfocito T. Existe esta interacción y al final lo que ocurrirá es que este linfocito B también prolifere clonalmente. Dentro de esa proliferación clonal vamos a tener a los linfocitos B de memoria que se quedan ahí en el ganglio linfático o a los linfocitos B efectores que para ser efectores se transforman en una célula que se llama célula plasmática, célula plasmática o productora de anticuerpos. Es una célula plasmática. ¿Qué hace? Pues lo que les acabo de decir, es capaz de inducir la producción de anticuerpos. ¿Y ese anticuerpo qué? Pues lo mismo, viaja a través de vía linfática y se va hasta el sitio de daño. Entonces tenemos que un anticuerpo tiene esa estructura más o menos, cuyas funciones efectoras serán activar al complemento vía clásica, inducir neutralización, inducir opsonización e inducir citotoxicidad mediada por anticuerpos. Yo le llamo así ADCC, citotoxicidad mediada por anticuerpos. Esas son las funciones principales de un anticuerpo, pero eso dependerá de qué isotipo de anticuerpo estemos hablando. Entonces, vamos a recordar rápidamente cuál es la estructura de nuestro anticuerpo. Tiene una cadena pesada y otra cadena pesada. Estas, como les podemos decir, heavy change. Tiene dos cadenas ligeras, una aquí y otra acá. Les podemos decir light change. Tiene esa estructura como de Y esta se puede dividir en dos partes. La porción FC o fracción cristalizable y la porción FAB o fracción de unión al antígeno.
esta porción FC en realidad es la que va a dar la mayoría de las funciones efectoras. O sea, si nosotros queremos activar al complemento, requerimos la porción FC. Si queremos activar la citotoxicidad mediada por anticuerpos, requerimos la porción FC. Si queremos opsonizar y después un macrófago reconozca para fagocitar, necesitamos la porción FC. La única función efectora que tiene el FAB será la de neutralizar. Pero bueno, entonces vamos a seguir con la estructura. Esta porción FAB, a su vez, se va a dividir en dos partes. En el caso de la cadena ligera, va a ser una porción variable y una porción constante. Entonces será la porción variable de la ligera y la porción variable constante de la ligera. Lo mismo del otro lado, una variable y una constante. En el caso de las cadenas pesadas ocurre lo mismo. Va a tener una porción variable y varias regiones constantes que pueden ser C1, C2, C3 e incluso a veces hasta C4. Ay, no sé por qué no. Ahí está. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Ok. La cadena pesada. Voy a hacerle un zoom aquí. Esta cadena pesada, en su porción constante 1, constante 2, constante 3 y a veces hasta constante 4, es determinada por los isotipos de anticuerpos. Es decir, en los mamíferos hay 5 diferentes porciones constantes de la cadena pesada. Esta cadena pesada entonces puede ser una cadena codificada por mu, por gamma, por delta, por epsilon o por alfa. Y dependiendo de cuál haya, entonces, si es la mu, codificará para un isotipo de anticuerpos que se llama IgM. Si es la gamma, para un isotipo que se llama IgG. Si es la delta, para uno que se llama IgD. Si es la epsilon, para una IgE. Y si es la alfa, para una IgA. Esto es en mamíferos. En el caso de las aves y los reptiles, vamos a tener principalmente IgMs, IgAs, y en lugar de tener IgGs, vamos a tener una cosa que se llama IgYs, pero básicamente tienen la misma función que una IgG. Entonces, esos anticuerpos depende de qué cadena pesada tengan en sus regiones constantes, serán de esos isotipos de anticuerpos, IgGs, IgMs, IgDs, IgAs, etcétera, ¿no? En el caso de las IgGs, acuérdense ustedes, son el isotipo de anticuerpos más abundante en el suero y las funciones efectoras que tendrán serán activar al complemento, citotoxicidad mediada por anticuerpos, opsonizar y neutralizar. IgYs en mamíferos, pero también ocurre con las IgYs, en las aves. En el caso de otras, esta usualmente está en su forma monomérica. En el caso de las IgMs, están solamente en el suero y solamente se van a encontrar en una forma pentamérica. Son buenas para activar el complemento, son buenas para opsonizar, más o menos para neutralizar. No hacen citotoxicidad mediada por anticuerpos, pero el principal problema es que son solamente en el suero. Antes de continuar con los diferentes isotipos de anticuerpos, nada más quiero recordarles esta gráfica.
en donde si nosotros tenemos el día 0 de la infección, luego tenemos el día 7, luego el 14, 21 o lo que sea, ¿no? Esto puede ser infección o inmunización. Entonces, ¿en qué momento hacen la infección o la inmunización? Aquí, ¿no? En los primeros días empieza a producir el anticuerpo IgM. Este es una IgM. Pero cuando ustedes hacen una reinmunización o una segunda infección, estas IgMs van a bajar a lo largo del tiempo y ahora el isotipo de anticuerpos que se van a producir son IgGs. Ajá. Esto es en la mayoría de los antígenos, sobre todo esos antígenos vacunales o las infecciones por antígenos exógenos. Si ustedes hacen este mismo reto, pero con el caso de un alergeno, entonces cambiará el isotipo de IgMs hacia IgEs. Ajá. O si están inmunizando a nivel de mucosas, cambiará el isotipo de IgMs hacia IgAs. Entonces, luego continuamos con la IgA. Esta IgA, si está en el suero, está monomérica, pero en donde más se encuentra es en mucosas. Y aquí se encuentra de forma dimérica. Ajá. Su función principal será la de neutralizar. ¿Cómo ocurre esta dimerización de la IgA? Pues si nosotros tenemos aquí una placa de Peyer, digamos es el lumen, esto es la membrana vasolateral, entonces llega un antígeno aquí, es transportado a través de las células M y se las pasa a una célula presentadora de antígeno. Esta lo adquiere, lo presenta a través de su MHC clase 2. ¿A quién se lo presenta? Pues justamente a un linfocito T cooperador. Hace sus señales de coestimulación, este cooperador prolifera y va y coopera con un linfocito B. Este linfocito B se activa, sus señales de coestimulación y se hace célula plasmática. Y esta célula plasmática lo que va a hacer es generar anticuerpos. Aquí está nuestra célula plasmática, pero cuando ella lo produce, tiene este anticuerpo IgA en su interior, con además una cadena J. Entonces, secreta a este anticuerpo, tiene unida aquí a la cadena J, tiene aquí a la cadena J. Acuérdense, esto está del lado vasolateral. Tiene aquí su cadena. Ahí. Está su cadena J. Entonces, en los enterocitos que están aquí, vasolateral, esto es lumen. Lumen. Este anticuerpo va a ser reconocido a través de un receptor que se llama PIGR. Ajá. O receptor poli-IG. Ajá, a mí me gusta decirle PIGR porque siempre me acuerdo así de un puerquito. ¿Qué hace ese PIGR? Pues reconoce a este anticuerpo monomérico con su cadena J. Cuando pasa a través del enterocito, ese PIGR se une un pedacito y entonces este anticuerpo se envuelve. Pasa a otro anticuerpo y lo mismo pasa, se va a envolver con este componente secretor y su cadena J. ¿Qué va a suceder después? Pues sale a través de este enterocito ya en su forma dimérica. Ajá. Ya sale del enterocito en su forma dimérica. ¿Y qué es lo que va a estar haciendo ahí?
Aquí es el componente secretor, la cadena J. Y aquí afuera de en el lumen, lo que puede hacer es unirse a las bacterias, pero no les hace nada, no las mata, no las opsoniza, no induce citotoxicidad. Lo único que hace es evitar que esta bacteria entre en contacto con la superficie de las células. Si esta bacteria entrara en contacto con la superficie de las células, la superficie de este epitelio, se generaría una cosa que se llama biofilm, y entonces pueden proliferar esas bacterias. Entonces la IgA lo que hace básicamente es solamente evitar el contacto del epitelio con las bacterias luminales. Eso no lo hace solamente en intestino, en realidad lo está haciendo en todas las mucosas. Acuérdense, IgA es el anticuerpo más abundante porque se encuentra distribuido en prácticamente todas las mucosas. Luego tenemos a la famosa IgE. Esa IgE está asociada a respuestas de hipersensibilidad tipo 1 y también de respuestas hacia parásitos. En el caso de esta, lo que hace es que cuando se une al alergeno o al antígeno parasitario, es reconocido este Fc a través de un Fc epsilon R que está en estas células bonachonas, que son los mastocitos. Cuando reconoce esto, entonces el mastocito se altera y entonces, ¿qué hace? Empieza a secretar su histamina generando inflamación. Y al final vamos a tener a la IgD, la cual solamente va a estar en la superficie de un linfocito B. Esta es una IgD, que también es llamado BCR. También están IgMs monoméricas y también se les llama BCR. Esta IgD en realidad no se sabe exactamente para qué funciona. Si hacen la deleción de la IgD, parece que no funciona, no hay ningún problema, pero lo que sí se ha visto es que está asociada a respuestas con bacterias que colonizan la piel de estafilococos. Pero les digo, eso sigue en investigación, eso es, no se sabe mucho de la IgD, ¿ok? Luego, esos son los isotipos de anticuerpos, las funciones efectoras ya las habíamos visto y ya tengo 9% de batería, denme un chancecito. Voy a dejar de compartir tantito. Y lo que ya no vamos a ver es la respuesta inmune hacia cada uno de los patógenos, porque eso pues ya lo vimos un poco más a detalle en sus exposiciones y también con lo que yo les di y con lo de fiebre de embarque. Entonces, pues hasta ahí quedaría lo que va a venir en el examen. Les traté de decir de manera muy sintética todo. Espero que sí les haya servido. Ajá. ¿Tienen alguna duda? Profesor, ¿las técnicas van a venir? No, técnicas no viene. Eso yo en particular nunca lo incluyo porque pues ustedes tienen su parte de laboratorio y muchas de las técnicas que yo les explico en realidad pues son así como que solo en ciertos laboratorios muy especializados se podrán hacer, como citometría de flujo o inmunofluorescencia, ¿no? O el radioinmunoensayo. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Tal vez venga así, pero como una cosa de casi de que ustedes puedan deducir sobre inmunología de mucosas o inmunología de la gestación y de tumores, pero en realidad es algo muy sencillito. ¿No? ¿Más dudas? ¿No? No, doctora, todo bien. Ok. Ya nada más les tengo un anuncio. ¿Se acuerdan que al inicio del curso yo les decía que tenían que hacer un trabajo? Creo que vale el 10% de la calificación, ya no me acuerdo. El trabajo va a consistir en lo siguiente. Con los equipos que ya tienen, los que ya han hecho creo que 2 o 3 tareas juntos, van a investigar una enfermedad.
Pero el punto es que tienen que decirme desde que entre el patógeno, cuál es el tipo de respuesta inmune que se está montando. Es decir, si yo les pongo un ejemplo de pastarela o de mangemia, como en el caso de fiebre de embarque, me tendrían que decir todos los mecanismos innatos que se están llevando a cabo para que el animal evite enfermarse. Si este patógeno evitó estos mecanismos innatos, entonces se tendría que llevar una respuesta inmune adaptativa y tendrían que explicarla todo, desde cómo se adquiere el antígeno, cómo se procesa, cómo se presenta. Y al final, ya que me digan qué tipo de respuesta inmune se montó, cómo se puede prevenir esa enfermedad a través de la vacunación. Ajá. Entonces, casi que lo que tienen que hacer en equipos es la fisiopatología de una enfermedad, en donde me tienen que explicar pues todo lo que pasa en la respuesta inmune, tanto innata como adaptativa, así como la forma de prevenirlo a través de la activación del sistema inmune, ¿no? A través de la vacunación. La lista de estas enfermedades yo se las voy a poner en el Classroom. Entonces, ahí se van a tener que poner vivos, porque yo les voy a poner la lista para que ustedes puedan editar y me tienen que poner al lado de la enfermedad, equipo 1, ya, a quién fue el ganón que escogió esa enfermedad. Entonces, el último equipo que quede, pues ya no podrá escoger, ¿no? Ya le quedará la enfermedad que esté ahí. Aproximadamente eran como 10 equipos, ¿no? ¿Alguien se acuerda? ¿No? No, bueno, no importa. De todas formas, yo les voy a poner como unas 14 o 15 enfermedades para que desarrollen eso. ¿Cómo va a ser el formato del trabajo? Libre, como ustedes quieran. Si quieren hacer un cómic, si quieren hacer una infografía, si lo quieren hacer escrito, si quieren hacer un video, puede ser en formato libre. Claro que pues yo sé que ustedes no son diseñadores gráficos como para estar haciendo infografías, pero si quieren dibujarlo a mano o como sea, el punto es que quede súper bien explicado cada uno de los mecanismos que se están montando y la prevención. Y bueno, si no hay más preguntas o más comentarios, pues nada, les deseo que se la pasen súper bien, que descansen mucho. Yo sé, el semestre ha sido un poco difícil de esta manera, en línea, teniendo tantas clases, a veces ya no queremos saber nada de la computadora o del celular, pero aprovechen estos días para descansar, para estar con las personas que quieren y pues para pasárselas muy, muy, muy bien, ¿no? Pues nada, les deseo lo mejor, que terminen súper bien el año para que comencemos con todo el siguiente y ojalá que ya regresemos a la universidad presencialmente. Seguro han sabido lo que ha sucedido. Ahorita yo sí he ido a Ciudad Universitaria, y pues es muy feo verla así, ¿no? Verla sin vigilancia, rayoneada, entonces pues sí, es un poco complicado el asunto. Ajá, ese sí, va a ser igualito, el examen va a ser a través del Classroom, va a ser en línea y pues ya. Les decía que iba a estar partido en dos, que iba a ser su parte teórica y su parte abierta y una parte en línea, pero más bien el trabajo que les dejé cumple esa función, ¿no? Por eso es importante que lo hagan entre todos. Y pues ya, chicos, pásensela muy bien en estas épocas, disfruten mucho sus vacaciones y nos vemos con todo el siguiente año. Gracias, doctora. Igualmente. Gracias, doctora. Felicidades. Gracias, doctor. Feliz Navidad. Sí, pásensela muy bien. Nos vemos.
Bye. Ah, les pongo la lista de las enfermedades en un ratito. Sí, gracias. Gracias, doctora. Disfrute sus vacaciones. Nos vemos en enero. Gracias, igualmente. Nos vemos.